Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy día vamos a hablar lo que es el retiro y la libertad financiera. Últimamente ha estado mucho en boca, sobre todo en la comunidad inversora, y se habla bastante de estos temas. Primero, el retiro es cuando tú dejas de trabajar. Son dos cosas distintas, pero, o sea, son dos conceptos que si bien se relacionan entre sí, a veces se toman igual, pero el retiro es cuando tú dejas de trabajar, cuando tú te retiras, y la libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos superan a tus gastos. A veces se toma como lo mismo, pero esa sería como su diferencia, pero en este contexto vamos a hablar como si fueran bastante parecidos también, porque uno lleva a lo otro. Ya. La libertad financiera, eh, si bien tiene la definición que tus ingresos pasivos sean mayores a tus gastos. ¿A qué se refiere con ingresos pasivos? Son ingresos que tú obtienes que son ingresos que no dependen de tu trabajo en sí, sino dependen de tus activos. Lo que te generan tus activos y así sin que tú tengas que trabajar, esos son los ingresos pasivos, como por ejemplo eh, un dividendo de una acción o un alquiler de cuando tú alquilas tu casa, eso sería un ingreso pasivo. Y eso, cuando superan a tus gastos, ahí tú tienes la libertad financiera, en teoría. Así que cuando tú ganas dinero, ya sea por un alquiler o por el dividendo de tus acciones, eh, o también puede ser la rentabilidad, si la rentabilidad, si ya tienes un capital importante, ya puedes considerar como ingresos pasivos. Puede ser por dividendo o por ya una rentabilidad cuando ya tienes un capital considerable. Y a eso llamamos libertad financiera. Eh, bueno, obviamente vamos a profundizar más en lo que es las acciones. Obviamente el inmueble es más fácil simplemente cuando el valor de los alquileres que tienes es mayor a tus gastos, ahí obtienes libertad financiera. O también a través de un ETF, también, que puede ser o por dividendo, también. Si el dividendo supera tus gastos, ya obtienes tu libertad financiera. Vamos a hablar para la bolsa. Bueno, como lo explicamos en el inmueble, hagamos un pequeño resumen de lo que era el inmueble. Simplemente cuando lo que tú cobras de alquiler de uno o más inmuebles superan a tus gastos. Ahí lo obtienen en el caso del inmueble. Eh, o también si tú tienes un negocio en particular, si, si tú no trabajas en el negocio y el negocio te genera más que tus gastos, sin que tú dependas de tu presencia sin que tu negocio dependa de tu presencia física, ahí lo obtienes. Ya. Pero ahora vamos a profundizar más para lo que es la bolsa. Que ¿cuánto se necesita para el retiro? Siempre se habla del famoso retiro y vamos a ver cuánto necesitas. Eh, y generalmente esta como fórmula que sale aquí nace de lo que se llama la perpetuidad. Lo que serían tus gastos dividido por una tasa. Aquellos que han estudiado finanzas, por ejemplo, eh, obviamente no tienes por qué saberlo si no has estudiado finanzas, pero por ejemplo, para los que tengan cursos de finanzas, por así decirlo, o estudien algo relacionado, hay una fórmula que se llama perpetuidad,
Y en el fondo eso es. Perpetuidad sería para siempre. Que sería lo que tú gastas o lo que tú consumes dividido por la tasa. Y ese sería el monto de tu retiro. Eh, y ahora vamos a ver cuál tasa. Porque obviamente suena fácil decirlo, pero no sabemos cuál tasa usar. Y acá esto muestra un estudio estadístico, por ejemplo, de, acá están en un portafolio 100% de acciones, 75% de acciones, 50% de acciones, 25% de acciones y de 0% de acciones. Aquí es puros bonos. Aquí generalmente se hizo entre bonos y acciones. Ya. Y acá están las tasas que propone eh, usar, por ejemplo. Generalmente la que se usa es un 4%. Voy a explicar un poco, porque siempre hablan de la ley del 4% o cosas así, o algunos la hacen mucho más fácil de que tu número es tu salario por 12 por 25. Ya. Generalmente muchos dicen eso, pero les voy a explicar de dónde viene. El 4%, por ejemplo, en un portafolio en 100% de acciones, aquí puede perfectamente caer lo que son los ETF, porque obviamente los ETF o ETF es un conjunto de acciones. El 4%, por ejemplo, a 30 años, de que tu portafolio se mantenga, es de un 97%. Si vemos a 40 años, de que se mantenga tu portafolio, la probabilidad de que se mantenga es un 93%. Si vamos a 60 años, la probabilidad de que se mantenga es de un 89%. También si nos queremos poner más, por ejemplo, más exigente y queremos que nuestro portafolio se mantenga por mucho más, podemos exigir un 3,5%. Y ahí, por ejemplo, a 30 años, ella casi seguro que se mantiene. Es, si lo vemos a 50 años, hay un 99% de probabilidad de mantener nuestro portafolio. Y a 60 años, un 3,5% ya hay un 98% de mantener nuestro portafolio. Ahora, si tú usas un 3%, ya hay un 100% de que tu portafolio se mantenga. Ahí ya sería como una perpetuidad y ya perfectamente si llegas a tu número un 3% probablemente le quedes a toda tu generación, a, a tus hijos, a tus nietos y probablemente a los hijos de tus nietos, que serían bisnietos, pero bueno, y probablemente más a los hijos, los hijos. Ahí ya sería casi seguro de que tu portafolio funcione. Eh, Generalmente nos ubicamos 100% en todas las acciones, acá. Eh, Así que por eso esa es como la ley generalmente que ponen del 4%, pero también, si, por ejemplo, usar el 3,5% ya sería como eh, ser lo más conservador posible, me parece bastante bien razonable. Y, y aquí viene, por ejemplo, el famoso número que, por ejemplo, probablemente tú lo hayas escuchado. eh, ¿Cuánto tengo que tener de capital? Generalmente, ¿cuánto es lo que tengo que tener invertido? Sería lo que yo gasto dividido por 4%. Y eso es lo mismo que decir, eh, aquí hay un pequeño error. Obviamente este sería un monto anual dividido por 4%, porque si este fuera mensual sería por 12. Y esto sería el monto por 12 por 25. Porque dividir por 4% es lo mismo que multiplicar por 25.
Y aquí se está. Por eso acá dicen la ley del 4% o la fórmula del retiro, que sería tu salario mensual por 12 por 25. Obviamente por 12 porque hay que pasar el salario anual y por 25 es que sería lo mismo que dividir por 4%. Ese sería el gasto mensual. Acá es un gasto anual. Se olvidó multiplicar por 12 acá. Pero aquí quiero aclarar un poco para que no haya confusión. Eh, bueno, lo decidí arreglarlo de inmediato. Así que eso es. Multiplicar por 12, dividirlo por 4, que sería lo mismo que multiplicar por 12 para transformarlo al año y dividirlo por 25. Así que esa es como la fórmula más rápida de calcular tu número. Y todo eso viene detrás de un estudio estadístico y ahí está. Eh, el monto que tú necesitas para retirarte y lo que tú gastas mensualmente. Si tú eres más austero, eh, eres, re- tienes mucho menores gastos, obviamente llegar a tu número va a ser mucho más fácil que una persona que tiene gastos muy altos. Para que lo tengas en cuenta, porque hay personas que tienen un nivel de estilo de vida bastante alto, que obviamente les gusta esa vida de, no sé, ir a un mall, un centro, no sé, le gusta salir de fiesta, le gusta salir a bailar o tomar con sus amigos, por ejemplo, o irse de vacaciones a muchas partes del mundo. Probablemente tus gastos van a ser bastante altos y eh, en ese caso llegar a tu número va a ser mucho más, te va a llevar mucho más tiempo y vas a necesitar un número mucho más alto. En cambio, si eres más austero, probablemente llegas a tu número mucho más rápido, por así decirlo. Ahora, nos podemos poner más exigentes y decir 3,5%. Y ahí ya sería como, por ejemplo, ya multiplicar por 29. Exactamente eran 28,50 y algo. Pero como estamos en finanzas también, no todo tiene que ser tan exacto, porque obviamente eh, generalmente ser tan preciso en esto necesitamos una cierta cantidad de dinero y obviamente el dinero no es como, no se mide, por ejemplo, no voy a tener $105,6, no, $106, cosas así. Por eso sería bueno redondearlo. Pero eso es eh, multiplicar por 12 y por 29. En un caso era por 25, en este caso es por 29. Y ahí ya tienes una rentabilidad más. Ahí ya tienes como mucho menos probabilidad y casi seguro de, de que tu capital se mantenga. Así que ese sería tu número que puedes llegar. Ahora, si le pones 3%, probablemente lo tenga que multiplicar por 34, por así, ¿no? Y ahí llegas, obviamente va a aumentar tu número, pero tu portafolio no se va a ver ni afectado en un 3%. Eh, in- incluso solamente con dividendos ya puedes mantener tu estilo de vida y tu portafolio va a seguir creciendo. Pero bueno, eh, aquí está. Pero generalmente vamos a usar el famoso 4%, que es como el que más te dicen todos los youtubers de finanzas, eh, o incluso muchos financistas, es el que más te dicen, que el 4%, que es por 12 por 25. Tu sueldo mensual por 12 por 25. Por eso. Bueno, ahora nos vamos a ir al Excel y
vamos a usar la tasa del 4% con un gasto mensual de... Pongámosle que nosotros necesitamos gastar simplemente $400 mensuales. Eh, Obviamente si lo hacen puede servir para cualquier moneda. Si es en Chile, por ejemplo, 400 lucas mensuales, no sé. Supongamos que eso necesitamos gastar todos los meses. Llegar, por ejemplo, a nuestro número va a ser por $120. ¿Qué pasa si nosotros, no sé, gastamos $500 mensuales? Necesitamos llegar a un número bastante alto. Si tenemos un estilo de vida bastante alto y gastamos $1000 mensuales, que yo conozco mucha gente que no puede, que, la- que tiene un estilo de vida bastante alto porque tienen hijos, los hijos van a la universidad y no sé, necesita gastar micros, por ejemplo, y conozco muchos casos cercanos, más que micro locomoción, le tienen que pasar dinero a su hijo porque le piden para que se mantengan dentro de la universidad, todo eso. Incluso para materiales, todo. Le vamos a poner, incluso llegan a gastar más que $1000. Pero vamos a poner, y ya necesitas un monto de eh, $300.000 al mes. O sea, no, no, perdón, al mes de monto de inversión. Eso es lo que necesitas. ¿Qué pasa si yo en vez de el 4% le pongo el 3,5%? Me va a tomar más tiempo en llegar al número. Pero, eh, perdón, ahí sí. Pero llevo un 4%. Supongamos que yo necesito, en vez de gastar $2000 mensuales, ya un estilo de vida bastante alto, es el monto que yo necesito. Ese sería mi número teórico, porque muchos se hablan del retiro de $1.000.000. Ese es como el retiro práctico, pero ya es como... eh, es como, por ejemplo, ¿cuánto necesitas para retirarte? Generalmente todos $1.000.000. Y ahí ya eres el millonario. Obviamente, teóricamente eres millonario porque ya tienes el $1.000.000. Pero para un retiro, obviamente necesitas mucho menos que eso. Pero si pongo un 3,5, claro, aumenta un poco más. Eh, no sé, por ejemplo, si ya tienen un nivel de gasto de 5, ahí ya ese es como el nivel de gasto de lo que tiene generalmente un gerente, por así decirlo. Lo que gana un gerente, $5.000, algo así de una empresa. Pongámosle $3.000, sigamos jugando, ahí ya necesita $900.000. Pero si tú vives un estilo de vida más o menos simple, con esto deberías estar bien. Obviamente considerando de que pagas alquiler, porque el alquiler generalmente te cuesta $400 alrededor, a lo mejor más, a lo mejor menos. Si tienes que pagar alquiler, necesitas, con eso puedes vivir más o menos bien. Eh, pero ahora si llegas a ser bastante austero, con necesitas mucho menos. Ahí para que vean ustedes que cuando tengan un menor gasto necesitan mucho menos para llegar a su número. O lo que pueden hacer, por ejemplo, gastar mucho menos hasta que llegue a su número y cuando ya lleguen ahí empezaron a elevar un poquito más su estilo de vida. Eh, Pongamos $1000 para ahí, estándar. Eh, ¿Qué pasa si consideramos inflación? Consideremos inflación, por ejemplo, una inflación de un 3%. Podemos considerar, no sé, un 2% o un 3%. Y vamos a suponer que vamos a retirarnos en 25 años más. Bueno, eso después lo vamos a ver también. Pero vamos a suponer que son 25 años y vamos a necesitar, por ejemplo, un monto de 28.000 dólares. ¿Y por qué sucede esto? Porque obviamente la inflación hace que tú pierdas dinero a medida que pasa el tiempo. Cada vez el dinero se desvaloriza y eso es una realidad.
Y hemos tenido inflación alta últimamente, que hace un 5% y ya ahora sí necesitas $100 millones. Pero generalmente en promedio es eso. Eh, pues si le bajas, por ejemplo, a 20 años, necesita mucho menos, porque todo depende también del, del tiempo que tú necesites. Pero generalmente ya, pongámosle 20, 25 años y vas a necesitar eso. Ya. Antes de seguir, quiero hablar de otro tema, por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis, ¿no? En verdad, y me han preguntado mucho, ¿cuánto dinero yo necesito para dedicarme a la bolsa? Eh, Dedicarse a la bolsa, por ejemplo, con un capital de $20.000, generalmente vas a tener 833 mm, dólares mensuales, generalmente con un retorno del 50%. Eso ya es una locura. Generalmente el mercado lo que renta un 10%. Y con esos $167 mensuales, probablemente nadie pueda vivir con un monto tan bajo. Eh, Así que esto es importante porque quiero responder, por ejemplo, cuánto necesito para vivir de la bolsa. Y obviamente si tu rendimiento es igual al del mercado, que muy pocos lo logran, recuerda que el 95% no supera el mercado, pero generalmente si tú tienes un capital de $200.000, perdón, $20.000, con un retorno de un 10%, vas a tener $2.000 anuales, que son $167 mensuales. Ya. ¿Cuándo sería bueno dedicarse a la inversión? Cuando ya tienes como $100.000 al mes. Perdón, no al mes. En capital. Cuando ya tienes $100.000 invertidos, ya por lo menos tienes como 833, que es un salario, tampoco es espectacular, pero ahí sí podría decirse que es que ya un salario más o menos bueno, si tiene un 10% de retorno, eh, vamos, pongámosle $150.000 al mes, ya ahí más o menos más considerable. ¿Por qué le respondo esto? Porque muchas veces eh, le dedican mucho tiempo a lo que es la inversión y en una etapa tempranera, por ejemplo, más que preocuparse de qué empresa obtener, obviamente es importante saber que invertir en un negocio de calidad, pero más que enfocarse demasiado en eso, mejor ocupa tu tiempo en generar más dinero de otro lado. No sé, de un trabajo, un emprendimiento por ahí, porque ganar dinero con la bolsa requiere un capital más o menos considerable, pero por ejemplo una cuenta de $10.000 generalmente no vas a ganar mucho, aunque pongámosle 50% le achuntaste alguna criptomoneda por así, o justo el mercado tecnológico le fue bastante bien, vas a tener $417 mensuales que en verdad cualquier trabajo te lo puede dar. Cualquier trabajo, incluso no calificado. Esto es importante por eso. En una etapa tempranera, enfóquense en ganar más dinero y aumentar más su inversión. Cuando ya tengan una inversión, por ejemplo, de eso, y obviamente un retorno más razonable, ahí ya empiecen a preocuparse más de su inversión, cuando tengan un monto bastante alto. Pero ahí preocúpense de aportar más dinero. Eso es lo más importante, aportar más. Más allá del retorno, porque si tenemos un retorno, pongámosle un 5%, igual aún así, porque hay veces que el mercado, eh, hay veces que esto es renta variable, no es renta fija, puede ser cualquier cosa. Pero por ejemplo, si ya tengamos eh, $300.000,
Ya con que tengas un retorno de un 5% ya vas a tener más o menos un dinero considerable que has ganado durante el mes o durante el año. Pero por eso, en una etapa tempranera, enfóquense más en aportar, más que en dedicarle bastante tiempo a, a invertir. Porque un retorno mediocre, pero con un monto alto, ya está bastante, es mucho mejor que tener, por ejemplo, poco dinero con un retorno, pongamos el de Warren Buffett, 20%. Mira. Así que eso, conclusión, en una etapa tempranera, enfócate más en aportar más para que este número crezca grande, porque este es el que tú puedes controlar, el de la inversión. El retorno generalmente tú no lo controlas. Obviamente es consecuencia de tu elección, pero no es algo que tú puedas controlar. Pero esto tú lo puedes controlar perfectamente, lo que tú aportas. Y eso va a depender de cuánto dinero aportas y que en sí vas a depender cuánto dinero ganas. Así que eso deberías enfocarte en ganar más dinero. Ya. Vamos a ir a un ejercicio, por ejemplo. Estos cálculos están respaldados por una tabla que hice por acá, que obviamente no la voy a detallar ahora porque el video se me va a extender. Pero generalmente si tenemos un aporte mensual de $200, adicional al ingreso que tú tienes, un aporte que tú aportas a tu inversión, eh, con una tasa de un 10%, inflación, vamos a considerar la inflación un 3%, y acá, obviamente, tu número, eso sería bueno que lo calcularas arriba, pero es importante que cuando tengas tu número y cuántos años te toma y cuánto el mes y obviamente tu valor futuro, eh, considerando los años y los meses que han pasado. Hagamos este ejercicio. Supongamos que vas a aportar con mucho esfuerzo $200 a un retorno de un 10% de mercado. Obviamente es lo más, siento que es lo más fácil ahora porque simplemente aplicar un ETF que replica el mercado. Con una tasa de inflación de un 3%, generalmente puede ser un 2, pero pongamos un 3. Y un monto actual, por ejemplo, ya, si tu número llegaste a la conclusión de que tú necesitas $300.000 al día de hoy, es importante al día de hoy, que sería equivalente al cálculo de arriba, y eso te toma alrededor de 30 años y un mes, y es el valor futuro que tú vas a tener que llegar. Eh, Obviamente esto es renta variable, por así puede pasar muchas cosas, y no va a ser todo tan preciso y tan exacto, porque aquí simplemente estamos poniendo un 10%, pero que siempre va a ser un 10%, pero ese es un retorno promedio. Eh, ¿Qué va a decir a los Warren Buffett? Un 20%. Te vas a dar mucho menos. Así que por eso elegir buen negocio igual ayuda, pero lo que más ayuda, pongamos, volvamos 10%, es tu aporte a la inversión. Supongamos que ahora en vez de aportar un 200, ahora aportas 500. Te vas a demorar mucho menos. Si aportas $1.000 al mes, esto lo veo igual difícil, no todos lo pueden hacer, pero ve la diferencia para que llegues a tu número. Y pongámosle que tiene un estilo de vida bastante austero y puedes vivir perfectamente con $400.000 al mes. Vamos a poner 400, que son $120.000. Y si ponemos $120.000 y con $1.000 que ganas adicionalmente con 8 años, ya vas a llegar a tu número. Para que vean, eh, esa es la gracia de esto. Y obviamente en el futuro vas a necesitar eso. Esa es la gracia. Llegas a una tasa, o sea, y pongamos a lo de Warren Buffett. En 6 años ya puede llegar.
Pero bueno, siendo realista, por ejemplo, $200 al mes. Ahora, 50, bueno, pongamos el 50, a la tasa de 10%, te va a tomar 34 años. Es importante que empieces lo antes posible a invertir. Que empieces lo antes posible para que el interés o compuesto eh, tome cierto nivel. Pero bueno, con 200, con una tasa de 10%, eh, ya por lo menos con 21 años ya puedes tener tu número. Obviamente lo importante es que aportes más porque esto es lo que tú puedes controlar mejor. Esto no lo puedes controlar tanto y esto menos. Esto no depende de ti, obviamente. La inflación no depende. Y bueno, esto es consecuencia de lo que tú puedes lograr con tu aporte. Pero bueno, lo más controlable es el dinero que tú vas a colocar a tu inversión. Así que eso es lo que quería hablarle a ustedes de lo que es la famosa libertad financiera o llegar a tu número de retiro, que la verdad esto es un camino largo eh, y lo más importante, más allá, por ejemplo, hay muchos que se dedican a tradear, por ejemplo. Supongamos que un buen trader tiene un retorno, por ejemplo, de 50%, o pongámosle 70%. eh, Probablemente llegues a eso, pero vas a seguir tradeando. Y ahí tienes que estar pegado a tu computador con un capital de $20.000. Pero por ejemplo, el camino de la inversión que generalmente propongo es un camino largo, no es un camino corto. Y se los voy a decir honestamente, es un camino largo. Y la gracia es que tú vayas aportando, aportando y aportando y aportando. Mientras más aporte, más lo puedes acelerar. Y aquí estamos considerando inflación, estamos considerando todo. Obviamente no va a crecer siempre un 10%, es una limitación que tiene esto, porque puede bajar, puede subir, puede bajar aún más, puede retornar mucho menos, pero es el retorno promedio. Y nosotros lo asumimos como que siempre va a tener ese retorno, pero generalmente es el promedio del mercado. Eh, Así que eso, enfócate más en lo que tú puedes controlar y es el aporte mensual, más allá del retorno. Porque si tú aportas mucho, pero con un retorno mediocre, probablemente la inversión te va a ir bastante bien. Así que para que te vaya bien o mal, eso es lo que tú necesitas. Un mayor aporte. Y generalmente tener un buen capital para llegar a un monto. Si eres bastante austero, probablemente puede llegar a ese número. Pero pongamos $300.000 que tú necesites llegar. Un monto actual. Eh, Así que eso. Eh, Esa es la conclusión. Enfócate mejor en esto, en aportar lo mayor posible, porque si aportas más, te vas a demorar mucho menos. Eh, Así que bueno, ese ha sido mi video y para que le quede claro lo que es un poco lo que es la libertad financiera y tu número, de ahí viene todo esto. Así que muchas gracias y obviamente también les voy a agradecer a ustedes por llegar a los 500 suscriptores. Para mí, en- yo también tomé este camino del YouTube obviamente con un propósito de largo plazo. eh, y bueno, así que veo que mi material les gusta. Obviamente yo no edito mucho los videos, yo los hago así a tiempo real, incluso llegan a ser largos, 34 minutos. Y bueno, vamos a analizar empresas que ustedes me han pedido, me quedan pendientes algunas, las vamos a analizar. Y eso, pero también es importante que sepan un poco de finanzas personales, que
siento que también es la base de todo esto. Porque obviamente tú puedes elegir buenas empresas y todo, pero si tus finanzas personales no son tan buenas, probablemente mm, no vayas a, por ejemplo, a considerar tu número de qué vale. La base que esté buena y después lo otro. Así que eso, importante este tema de el retiro y la libertad financiera que muchos te hablan y todos la desean. Así generalmente se construye. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.